Bueno, vamos a empezar con el ejercicio número 16 y nos dice que representemos esas rectas que podéis ver ahí, ¿vale? La primera de ellas es la recta 3x más 4. Para representarla nos vamos a servir del programa GeoGebra y bueno, vamos allá. A ver, lo primero que debemos hacer es usar el hecho de que el punto por el que va a cortar al eje de las IES es el 4. Por tanto, vamos a marcar ahí un punto en el 4. Y ahí lo tenemos. Ese es el punto por el que va a cortar al eje de las IES. Lo siguiente que hemos de tener en cuenta es que la pendiente es 3. Eso quiere decir que cuando nuestra recta avanza horizontalmente un puesto o un lugar o una distancia, debe subir 3. Así que el siguiente punto que hemos de marcar, como os decía, es este de aquí. ¿Veis? Un avance de 1 centímetro, de una medida, supone una subida de 3. Y ya con esos dos puntos no tenemos más que unirlos y ya tenemos nuestra recta. Bueno, la siguiente recta que nos piden que calculemos es 5x. Bueno, pues esta recta va a pasar por el punto 0, 0. Ya veis, el hecho de que no tenga ningún valor de n, solamente aparece el 5, supone que va a cortar el eje de las IES ahí, en el 0, 0. Y además la pendiente es 5. Por tanto, cuando avanzamos 1, nuestra recta sube 5 puestos. Así que el siguiente punto lo marcaremos ahí. Una vez marcados esos dos valores, ¿vale?, los unimos y ya tenemos nuestra siguiente recta. Vamos a marcarla, vamos a ponerla de otro color. Para que las tengamos bien, lo ponemos ahí, un color rojo. Seguimos. Nuestra siguiente recta es x más 6. Bueno, pues esta recta, como decía, esta recta va a pasar por el valor o va a cortar el eje de las IES aquí, en el 6. Y recordad que la ecuación es x más 6, lo cual quiere decir que la pendiente es 1, que es el valor que multiplica la x, aunque ahí no aparezca. Y por tanto, quiere decir que cuando avanzamos 1, nuestra recta sube 1. Así que la recta en concreto va a pasar también por este punto que tenemos aquí, el B. Los unimos, los dos puntos, y ahí tenemos nuestra siguiente recta. Vamos a cambiarla de color. ¿Vale? Y vamos a la siguiente. La siguiente, que es la última, es y igual a x. En este caso, la pendiente es 1 y la ordenada en el origen, es decir, el punto por el que corta el eje de las IES, es el 0. Bueno, pues con estos mimbres nos volvemos a nuestros ejes, nos vamos aquí y nuestra recta pasa por el 0, 0 y, como decía, como tiene pendiente 1, quiere decir que avanza 1 y sube 1. Así que el siguiente punto es ese. Unimos esas dos rectas y ya tendríamos ahí la última de las rectas que debemos representar. Bueno, hecho este ejercicio, nos vamos a ir a ver el ejercicio siguiente, el 17, y tenemos ahí varias rectas que representar, parábolas que representar. De nuevo nos vamos a apoyar en el programa GeoGebra. Pero antes nos pide que calculemos, veis, el vértice y los posibles puntos de corte con los ejes. Os recuerdo cómo se calcula el vértice. El vértice tiene una fórmula que es Vx igual a menos b partido 2a. Esa es la fórmula para obtener la coordenada x del vértice. Recordad que cuando tenemos una parábola, esta puede ser con orientación positiva o negativa. Esta que acabo de dibujar tiene orientación negativa y el vértice es ese punto, que tiene una coordenada x y una coordenada y. Esa es la coordenada x, que es la que nos da la fórmula que acabo de hacer. Bueno, pues para la primera parábola, la coordenada, o mejor dicho, la coordenada x del vértice es menos b. Fijaos que la primera, el b vale menos 6, así que aquí hemos de poner menos 6, que es 6, partido 2 por a. En la primera de las parábolas, la a vale 1, 2 por a, 2 por 1, 2. Por tanto, la primera parábola tiene la coordenada, el vértice en la coordenada x, 3. ¿Y dónde estará su coordenada y? Vi. Pues no tengo más que cambiar la x por el número que acabo de encontrar, por el 3. Pues si lo hago, fijaos, estamos trabajando sobre esa parábola, tendremos 3 al cuadrado menos 6 por 3, que son 18, más 8. Eso nos da, fijaos, 3 al cuadrado son 9, 9 y 8 son 17, 17 menos 18, menos 1.
Esa sería, o esos serían los puntos donde está el vértice de la primera parábola. Es decir, estaría en el punto 3, menos 1. Nos vamos a ir a nuestro programa. Vamos a poner una nueva plantilla. Nuevo, guardamos. Y recordamos que nuestra ecuación es x cuadrado menos 6x más 8. Bueno, pues la ponemos aquí. Igual a x cuadrado menos 6x más 8. La representamos y fijaos lo que habíamos dicho hace un momento. El vértice está en el punto 3, 1. Y si eso se confirma viendo que efectivamente el vértice está en el punto 3, menos 1. Ahora nos toca sacar los puntos de corte con los ejes. El punto de corte con el eje de las íes, veis que está aquí. ¿Vale? Ese punto que siempre va a coincidir con el valor de la C. Ese punto es el 0C, en este caso 0,8. Y nos hace falta también calcular ese punto y ese, que son los puntos de corte con las X. Para calcular los puntos de corte con las X, necesitamos resolver la ecuación de segundo grado que se origina con la ecuación de la parábola. Es decir, necesitamos resolver la ecuación x al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Bueno, recordad que esto se resolvía usando la fórmula del panadero, que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ab. Bueno, vamos a aplicarla aquí. Fijaos, la primera cosa que debemos poner es menos b. Pero claro, b ya vale menos 6, así que tendríamos que poner menos b. Pasa un poco como en la fórmula anterior del vértice. Con lo cual aquí pondremos un más 6. Más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. Recordad que los cuadrados siempre son positivos. Por tanto, aquí pondremos un 36, que es menos 6 al cuadrado. Menos 4 por 1 y por 8, que es 4 por 8. Dividido por 2a. Recordad que la a vale 1, así que 2 por 1 son 2. Con lo cual, esto se nos queda como 6 más menos 36, fijaos, 4 por 8, 32. 36 menos 32 son 4 y la raíz cuadrada de 4 son 2. ¿Vale? Con lo cual aquí tendríamos 6 más 2, que son 8. Vamos a poner aquí las dos soluciones que nos saldrían. Decía que 6 más 2 son 8, 8 entre 2 son 4. Esa sería la primera solución y la segunda saldría usando el signo menos 6 menos 2 son 4, 4 entre 2 son 2. Y esas son las dos soluciones que nos salen, son los dos puntos de corte con el eje de las X. Vamos a confirmar que efectivamente, fijaos que ese es el punto 0,4, y 4,0, y ese es el punto 2,0. Bien, otra cosa que hay que, aunque no nos lo pida el ejercicio, pero hay que hacer siempre en un ejercicio de parábolas, son primero calcular la orientación. Recordad que la orientación nos lo daba el valor que tuviera la A. En esta de aquí, fijaos que la A la vamos a tener aquí, como el número que multiplica el x cuadrado es 1, es positivo, eso quiere decir que la orientación de nuestra parábola es positiva, es decir, hacia arriba, como aquí podemos ver. Y lo último que debemos hacer es obtener una tabla de valores, ¿vale?, en torno a nuestro vértice. Recordad que nuestro vértice lo hemos calculado antes y está en el valor de x3. Por tanto, al hacer una tabla de valores, vamos a coger una tabla. Disculpad, pero se escribe regular con este programa. Valores para la X y valores para la Y. Vamos a coger el negro que se ve mejor. Entonces, vamos a poner el 3 en medio, que es el vértice. Y obtendremos o usaremos valores ligeramente menores, perdón, el 2 y el 1, y ligeramente superiores, como el 4 y el 5. Y ahora tenemos que calcular valores para la Y, que se calculan sustituyendo en esa ecuación la X por cada uno de los valores que hay aquí. El primero es el 1. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 6 más 8. Fijaos, 1 que es el positivo, 1 y 8 son 9, 9 menos 6, 3. Ese es el primer valor que pondremos aquí. Ahora cambiamos la X por 2. 2 al cuadrado son 4.
menos 6 por 2, 12. Y tendríamos 4 y 8 son 12, menos 12 son 0. Ahora cambiamos la x por 3, y además ya lo hemos hecho antes, 3 al cuadrado 9, 9 y 8 son 17, 17 menos 18 menos 1. Si lo hacemos con el 4, de nuevo nos va a salir 0, y ahora al hacerlo con el 5 nos va a salir un 3. 5 al cuadrado 25, 25 y 8 son 33, 33 menos 30, que es 6 por 5, nos da obviamente 3. En nuestro programa ya tendríamos, ya sabemos que tenemos calculada o representada la función, ¿vale? Pero veremos cómo estos puntos, estos 5 puntos, el 1, 3, el 2, 0, el 3, menos 1, el 4, 0 y el 5, 3, pasan por nuestra parábola. Vamos a verlo. El primero es el 1, 3, que sería ese punto de ahí. El siguiente punto es el 2, 0, que también lo tenemos, que es este de aquí. El siguiente punto es el 3 menos 1, que es ese de ahí. El siguiente punto es el 4, 0, que es ese de ahí. Y el último es el 5, 3, que es ese de ahí. Junto con el punto de corte con el eje de las IES que habíamos señalado antes, que es ese, no tendríamos más que en nuestro cuaderno unir todos estos puntos formando una parábola y ya estaría representada.